Saludos, distinguida audiencia. Este es su espacio, El Poder Analítico con Will Reyes. Continuamos con estos procesos que se están conociendo en el sistema de justicia de nuestro país desde hace aproximadamente 5 años, o sea, desde que inició la gestión de Luis Abinader. Ustedes saben que una serie de colaboradores que fueron funcionarios en el gobierno de Danilo Medina fueron puestos a disposición de la justicia ordinaria de nuestro país, acusados de corrupción, de malversación de fondos, de coalición de funcionarios, de asociación de malhechores y otras imputaciones. Estamos hablando en el caso de la especie en los que son imputados el mayor general del ejército de nuestro país, Adam Benoni Cáceres Silvestre, el hombre que fue el incumbente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el CUSEP, el encargado de la seguridad directa de Danilo Medina cuando fue presidente de la República de nuestro país por ese periodo de 8 años, desde el 2012 hasta el 16 de agosto del año 2020. De inmediato se aperturaron estos casos. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de poner en contexto? Que hoy, a partir de las 3 de la tarde, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dará lectura a esa resolución con relación a las penas a imponer en los casos que fueron fusionados. No voy a mencionar los nombres porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe que los casos sean nombrados con especies marinas. No nos vamos a hacer eco de eso porque eso nos hace cómplices. Y nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para analizar, para socializar qué es lo que está sucediendo en la República Dominicana, cómo se va desarrollando todo a nivel transversal. Nosotros tenemos esta plataforma de Grupo de Medios de Comunicación, EPA, pero es que contamos con ustedes, porque si los contenidos que son producidos aquí no tienen ese impacto de interés con relación a la distinguida audiencia, nosotros no tenemos razón de ser. Y por eso es que nos sentimos eternamente agradecidos por su identificación con nuestras publicaciones. Todo tiene su público, todo tiene su espacio, entonces nosotros continuamos enfocados para que ese crecimiento exponencial se vaya desarrollando y que ustedes propongan temas, hagan sus inferencias, nos hagan saber, porque es que nadie es perfecto. Aquí nadie puede sentirse libre de pecado para tirar la primera piedra. Entonces, ¿quiénes son los imputados que a partir de las 3 de la tarde de hoy el primer tribunal colegiado dictará sentencia condenatoria o absolutoria? Y desde ya, antes de continuar con el desarrollo de este tópico, EPA da la primicia de que esa sentencia será recurrida en un momento por los imputados, por no estar de acuerdo con las sanciones que les puedan imponer, condenatorias y al pago también de una indemnización, porque el Cuerpo de Abogados del Estado, para recuperar el patrimonio sustraído, persigue casi 21,000 millones de pesos. Habla de 20,970 millones, casi 21,000 millones. Hay gente también que van a ser condenados al pago de las costas del proceso y esos imputados están todos en libertad con medidas de coerción y ustedes saben que poseen recursos para poder continuar que el caso se siga desarrollando. Esa sentencia será recurrida por los imputados y de igual manera por el Ministerio Público, la PECA,
la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, el incumbente Wilson Camacho. Porque el Ministerio Público nunca admite que cuando los tribunales no le acogen ciertos pedimentos, que ellos cometieron desliz. Lo que dicen que hay un fallo del sistema de justicia, de aplicación, que hay una errónea interpretación de la norma. Es a eso a lo que ellos recurren por ser lo más expedito, para justificar de que sí, de que ellos los están haciendo bien. Sin embargo, hay expedientes que el Ministerio Público ha sido derrotado y continuará siendo derrotado, porque hasta que ellos no descontinúen esas denominadas ruedas de prensa en esas escaleras, en esos peldaños donde ellos acostumbran a pararse y a responder todas las preguntas y a decir lo primero, que esos expedientes están blindados y que cuentan con una batería de pruebas de 50,000, de 200,000 páginas. Increíble. Pero desde la fase inicial, desde la medida, desde el conocimiento de las medidas de coerción, que es la fase preparatoria, la fase inicial, que es donde se le otorga el plazo para que realicen la investigación, desde allí ellos comienzan a hablar de pruebas. En esa fase no se habla de pruebas, se habla de indicios. Evidencias es en la segunda fase, luego de que son sometidas a las experticias correspondientes, y allí entonces se admiten las que no fueron contaminadas y las que sí entonces son rechazadas. Y ahí las que son admitidas se habla de evidencias. Prueba es cuando en el juicio de fondo son admitidas. Y parte de esas evidencias en el juicio de fondo también son rechazadas, porque hay otra visión, es un tribunal colegiado el juicio de fondo en la República Dominicana. Fíjense que ese primer tribunal colegiado está integrado por 3 magistradas. 3 magistrados, yo lo puedo decir así, lo que cambia es el artículo, el participio. No voy a entrar en ese tema. 3 magistrados. Voy a dar los nombres primero de los imputados para que vayamos familiarizándonos con el tema que estamos desarrollando. Se dice que quien encabeza, se puede mencionar un nombre, Mayor General Adam Benoni Cáceres Silvestre, del Ejército de nuestro país. La función que desempeñó fue el jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, CUSEP. Si es en otra fase, yo digo, y compartes. Lo que pasa es que aquí vamos a la fase, en el primer tribunal colegiado, a leer la resolución con relación a las condenas que va a establecer ese tribunal. Tanto de prisión, también con relación al pago de indemnización para la justa reparación de daños y perjuicios. Otro imputado, ese es el expediente de los generales. Lamentamos eso, pero es el Ministerio Público quien sostiene esta acusación y justifica que cuentan con herramientas suficientes para que aquí haya sentencia condenatoria y que esto adquiera el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, pero eso es un proceso. Está la Corte de Apelación, está la Suprema Corte de Justicia y finalmente el Tribunal Constitucional para ver si la norma fue aplicada de acuerdo a cómo establece la Constitución de la República Dominicana, los tratados internacionales, las resoluciones, la jurisprudencia. Es eso lo que se busca ya en esa última instancia. Si se la confirman por ahí, ya ustedes saben. Tenemos también que forma parte como imputado de ese expediente el general Juan Carlos Torres Robiú. Ese es el hombre que duró todo ese tiempo en lo que fue el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, que ya hoy es la Dirección Central de Policía Turística, porque los guardias quieren apoderarse de todos los cuerpos de seguridad de la República Dominicana, porque ellos quieren que desaparezca la Policía Nacional y ellos entonces, con estos cuerpos especializados creados, tomar el control de la República Dominicana.
en materia de seguridad. Yo no estoy haciendo imputaciones. Se realizaron estudios por ahí, se fueron a bibliotecas de la UNAD, que es la Universidad de Defensa, y allí se encontraron una serie de trabajos de investigación con propuestas de distintos tipos que se creen distintas unidades de seguridad ciudadana para que las Fuerzas Armadas sean las que estén apoderadas de la seguridad ciudadana y de la defensa nacional de la República Dominicana y que desaparezca la Policía Nacional. Esos trabajos están ahí. Yo no estoy haciendo imputaciones ni tampoco estoy presumiendo. Fueron cosas que la contacté, que me sorprendí cuando las tuve en mis manos, esos trabajos de investigación. Ese general, Juan Carlos Torres Robiú, él dio una entrevista en el proceso antes de que se le ejecutase la orden de arresto. Un canal por ahí, el honor, que la integridad. Sin embargo, sale el gobierno de Danilo Medina, pero el ministro de Turismo, David Collado, le picha un juego y él es confirmado en el cargo. O sea, cuando a él le ejecutan la orden de arresto, él estaba en el CESTUR. Y a partir de ahí luego, entonces, que se somete la modificación y ya entonces pasa a ser esto, Dirección Central de Policía Turística, Politur, como lo establece la ley institucional de la Policía Nacional, la 590-16. También está como imputado de ese expediente el general Rafael Camilo de los Santos Viola. Este era el hombre, el jefe de la Guardia Presidencial. Esa seguridad del perímetro y del inmueble donde tiene sede central quien desempeña el cargo de presidente de la República de nuestro país. Está también el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Asa, el hombre de confianza del mayor general Adam Benoni Cáceres Silvestre, porque este hombre es contador público autorizado, CPA, y era quien manejaba esos temas financieros, según el Ministerio Público, tanto en el CESTUR, en el CUSEP y en CONAN. El hombre de los números, el hombre de confianza que manejaba esto. Y el testigo estelar, que era quien manejaba la plataforma de las nóminas para los pagos, para el pago de los incentivos, que aquí lo que se habla de una corrupción, que una persona cobraba, lo ponían a cobrar un incentivo, pero tenían que devolver más del 80%. Y te ponían 100,000 pesos, tú tenías que quedarte con 20,000 y tenías que devolver 80,000. Y eso era un listado y se iba llamando, ya cobró, tiene que traer el excedente, lo que tiene que retornar. Esto se quiso negar, pero el Ministerio Público realizó su investigación y poseen esas evidencias en su poder, cuadernos, listados, aparte de otras informaciones que entregó el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez en distintos dispositivos que después hubo que darle porque no se encontraba dónde estaba el off, donde este hombre se apagaba. Este hombre llegó a ese tribunal y empezó a mencionar nombres, le dio con saña y mencionó todo, desmembró todo, suministró todas las informaciones, pero eso son informaciones, eso hay que probarlo. Entonces, en las próximas horas, a partir de las 3 de la tarde de hoy, nosotros nos vamos a enterar qué va a coger el tribunal o qué acogió, porque eso está listo. Eso es sentarse ahí a las 3 de la tarde, en caso de que no se presenten imprevistos, y empezar a darle lectura a la resolución con la decisión tomada, o de lo contrario van a trabajar con la sentencia de manera directa. Me parece que lo más idóneo, como los jueces se pronuncian en nombre de la República a través de sentencias, que preparen una resolución con relación a la cátedra de derecho que deben dar para decir que admitieron, que rechazaron y que esto sea dividido porque es un tribunal colegiado, 3 magistrados, una presidente y las otras 2 que integran el mismo. Entonces, cada quien, que así ha pasado en otras ocasiones.
y van dando lectura hasta que se llegue entonces a la parte, al dispositivo, a los resultados, al fallo, y comienzan con las condenas, porque es un expediente, fue declarado complejo porque cumple con los requisitos, tiene multiplicidad de actores y multiplicidad de hechos. Entonces, el mayor Girón, en un momento determinado, que protegido en su condición de testigo estelar por el Ministerio Público, este hombre llegó una ocasión allí con una transformación facial para evitar el reconocimiento, con una peluca, gordo, barrigón, una serie de cosas. Ya ustedes saben. Pero también tenemos aquí que forma parte como imputada de este caso Rosy Maybellín Guzmán, la pastora. Entonces, decimos, hay unos detalles del proceso para que luego irme a la parte de la condena que está pidiendo el Ministerio Público con relación a lo que es la calificación jurídica, que ya no es provisional, ya esa calificación se fue. Ustedes recuerdan que cuando Adam Benoni Cáceres Silvestre, el mayor general, que fue jefe del CUSEP en la gestión de Danilo Medina, dijo, 5 años han pasado de este proceso y no me han demostrado que yo estoy vinculado con la corrupción, con el cohecho, con la corrupción. Él negó los hechos y no me lo pueden demostrar. Vamos a ver qué va a pasar hoy a partir de las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que busca el tribunal con este caso? Que se acusa a través del Ministerio Público un entramado de desfalcar al Estado Dominicano con más de 4.500 millones de pesos dominicanos. Eso es lo que se dice, el desfalco. Pero lo que se está pidiendo como recuperación de parte de ese cuerpo de abogados nombrados por el Poder Ejecutivo a través de decreto para recuperar los bienes sustraídos al Estado, asciende, porque están pidiendo casi 21 mil millones de pesos, se están pidiendo, según lo que pudimos contactar en las exploraciones que realizamos. Las magistradas que integran el primer tribunal colegiado son las siguientes. Giselle Méndez es la presidenta. Giselle Naranjo. Y lo completa Tania Yunes. Entonces, como les comenté, a partir de las 3 de la tarde está previsto que inicie la audiencia, que será abierta al público. Tendrán acceso a todos los medios de comunicación, por eso es un espacio con una limitante para personas. Quienes van a cubrir esa fuente deben llegar temprano para que ocupen un espacio, instalen todos sus dispositivos, toda su tecnología, tus colegas nuestros, para que puedan cubrir bien esa fuente, porque esto asumimos que va a estar abarrotado por la cantidad de imputados, la cantidad de abogados que lo asisten en las defensas técnicas y materiales, el Ministerio Público. Esto va a estar abarrotado. Entonces, todos los medios de comunicación. Entonces, tenemos que decir que aquí hay una fusión de esos dos casos. Ustedes saben por qué, se lo dije. No voy a mencionar los nombres con que fueron identificados e individualizados en un momento determinado por el Ministerio Público, y luego posteriormente se fusionó porque según el Ministerio Público, dentro de sus investigaciones pudieron establecer que existe vinculación con el modus operandi de cómo eran manejados los recursos allí, y con el coronel de ASA, el contador público autorizado, que es de la Policía Nacional, un hombre de confianza del mayor general Adam Benoni Cáceres Silvestre del ejército de nuestro país, la pastora Rosy Maybellín, y ya ustedes saben. Entonces, ¿cuál es la calificación jurídica de cuáles delitos son acusados estos imputados? Se habla de delitos de corrupción y coalición de funcionarios. Se habla de asociación de malhechores. Ustedes saben que la asociación de malhechores consiste en los artículos 265 y 266 del Código Penal de nuestro país, cuando dice que todo concierto desarrollado, ejecutado, materializado por 2 o más personas
se considera una asociación de malhechores. Y aquí hay una serie de imputados. Por eso aplica. Vamos a ver si el tribunal la va a admitir. Más tarde nos percataremos. ¿Qué pasa aquí con relación a lo que es la coalición de funcionarios? Que es también una acusación de lo que a ellos se le está sindicando, que esto es uso de altos cargos públicos y militares en beneficio propio y de terceros. Aplica. Lo que no sabemos es si lo van a condenar. Pero aquí hay militares, policías y personas físicas, o sea, civiles. Otro, prevaricación y desfalco. Se está hablando de una sustracción dolosa de más de 4.500 millones de pesos pertenecientes a fondos públicos asignados a instituciones de seguridad estatal. En todas esas instituciones, esos cuerpos especializados, se paga un incentivo por riesgo y por seguridad. Se toman dos indicadores en cuenta. Y esto te hacen una sumatoria y te pagan ese incentivo. Lo que la gente anteriormente conocía como el especialismo, que le llaman incentivos. Según el Ministerio Público, ayer era que radicaba la mafia, te ponían 50,000, entonces tú tenías que devolver 40 o 30 y quedarte con 20. Que tenía que devolver el 80%. Solamente un 20 para ti. Y entonces lo que aplica, lo que te cobra el banco por la transacción, que todo eso se le pudo hacer ese trasiego a esos dineros porque dejan rastros. Y todo esto fue rastreado y se pudo establecer, según el Ministerio Público, con meridiana claridad realmente cómo eran que los fondos eran movidos y cómo se iban recopilando, que el mayor Girón dio una serie de informaciones de cómo era que esto se juntaba y a quién se le entregaban posteriormente. Se habla aquí también de enriquecimiento ilícito y falsedad. Se habla de que la falsedad consiste en escritura pública, alteración y falsificación de documentos oficiales para ocultar el desvío de dinero. Ustedes recuerdan que en ese caso hay una gerente del Banco de Reservas de la República Dominicana, de la sucursal específicamente de la Avenida Venezuela, donde hay una estación de combustible, que allí era que se realizaban todas esas transacciones bancarias. Esa sucursal del Banreservas está cerca de la subestación de electricidad, en cualquiera de los dos sentidos que usted vaya en esa vía. Y fue vinculada a ella porque todo era allí que se realizaban todas esas transacciones bancarias. Entonces, cuando se habla también declaraciones juradas falsas porque no contenían realmente las informaciones con relación a los bienes que poseen todos los imputados. Pero se habla de falsificación en las declaraciones juradas. Se dice presentación de informes de patrimonios adulterados u omitidos ante los órganos rectores. El enriquecimiento ilícito, posesión de lujosos bienes, cuentas millonarias e inmuebles cuyo origen lícito no ha sido justificado de acuerdo con sus ingresos oficiales. Pues se hizo una comparación en base al sueldo y en base a los incentivos que cobran estos militares, entonces que es incongruente con los bienes que poseen. Por eso se habla de enriquecimiento ilícito. Pero también le pesa a ellos una acusación, una calificación jurídica de lavado de activos y de posesión ilegal de armas de fuego. Dice que con relación al lavado de activos, el blanqueo de capitales procedientes de desfalco estatal a través de empresas fachadas, o sea, empresas de carpeta, empresas que son creadas, pero usted no las localiza, usted no las contacta, no puede localizarlas porque solamente eso está en una carpeta. Solamente. Y una serie de transacciones bancarias. Eso es una fachada, una simulación. Empresa SRL, Juancito Trucupey. Pero cuando usted va al fondo, no localiza las operaciones, o localiza todas estas operaciones bancarias, pero no encuentra dónde tiene su asiento, dónde está su sede.
y eso no pudo ser justificado según el Ministerio Público por los imputados. Se dice que esta también transiciones de bienes raíces y la organización religiosa administrada por la pastora Rosy Guzmán, ustedes saben que ella la involucraron, la vincularon, es el término correcto, con relación al inmueble donde opera la iglesia que ella pastorea. Hay una serie de informaciones con relación a esto. Entonces, hay algo que me extraña, que es el porte ilegal de armas de fuego. Militares de rangos altos, funcionarios, coroneles, generales. Ahí el de menor rango de los imputados, por ahora, de los superiores, el mayor Girón, a quien utilizaron como testigo estelar. Y se dice aquí que tipificado en la ley 631-16, aplicable a las armas incautadas durante los allanamientos que no contaban con los permisos regulatorios correspondientes. Ellos le ocuparon una serie de armas que no pudieron justificar la procedencia, el trasiego, cómo llegaron aquí a la República Dominicana, cuál es el estatus de la misma. Entonces, como el Ministerio Público no pudo establecer la encasillo dentro de armas ilegales, porte y tenencia ilegal. Con relación al modus operandi, esto es una investigación seria que realizamos nosotros. Con relación al modus operandi, desde el Ministerio Público sostiene que el grupo criminal alteraba las nóminas de instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSEP, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, a través de asignaciones a supuestos empleados que devolvían hasta el 80% de sus sueldos asignados a la red. Extraían el dinero en efectivo, luego estratificaban mediante compras masivas de bienes raíces y empresas comerciales. Pero con relación a las penas, vamos por aquí. El Ministerio Público está pidiendo 20 años de cárcel, 20 años de prisión. Dice aquí, Ministerio Público de la República Dominicana y los abogados del Estado han solicitado penas de prisión de 20 años, la imposición de multas económicas atadas a salarios mínimos, el decomiso absoluto de sus bienes y una indemnización civil histórica, de eso porque le hablé anteriormente, que asciende a más de 20,000 millones de pesos dominicanos. Con relación al desglose de las sanciones, y están pidiendo 20 años para Cáceres Silvestre, 20 años de prisión para Cáceres Silvestre, al general Torres Roviú, al general Camilo de los Santos Viola, al coronel Núñez de Asa y a un quinto oficial, 20 años de prisión solicitó el Ministerio Público. 15 años de prisión para la pastora Rosy, 10 años de prisión para Tanner Flete Guzmán, ese es el hijo de la pastora. 5 años de prisión para el mayor Girón, aquí es más benevolente lo que está solicitando el Ministerio Público porque él fue su testigo estelar y ellos querían dejarlo exento del proceso. Lo que pasa es que realizamos una serie de análisis y entendíamos que él también debía ser condenado porque según el Ministerio Público él forma parte de esa estructura, esa asociación de malhechores de acuerdo a las imputaciones del Ministerio Público. Entonces se quería dar un premio a una delación premiada y se tenía previsto excluir. Ustedes no ven que el Ministerio Público le solicitó la variación de la medida de coerción, se hizo cargo del inmueble donde él está cumpliendo ese arresto, esa prisión domiciliaria, y que de allí solamente se mueva al tribunal, pero él va a salir la pena cumplida. Si la sanción de Girón es acogida a 5 años, él va a salir a pena cumplida porque el proceso tiene unos 5 años aproximadamente. ¿Y cómo se computa el tiempo? Desde que te ejecutan, desde la ejecución de la orden de arresto. Desde que ellos fueron citados para comparecer a entrevista, que posteriormente se le ejecutó la orden de arresto, a partir de ese momento comienza el cómputo y se le aplica cuando es condenado. Girón va a salir a pena cumplida. Ustedes pueden tener eso por seguro. Entonces, con relación a las multas para la justa reparación de daños y perjuicios,
el Ministerio Público solicitó, dice aquí, multas directas, sanciones que oscilan entre 400, 300, 200 y 75 salarios mínimos del sector público, que ellos tienen que establecer cuál es el salario mínimo, porque el sector público tiene aproximadamente 3 escalas de salario mínimo. Entonces hay que decir a cuál de estas escalas es que ellos van a tomar como referencia para el pago de esas multas. Y que está hablando de unos 500,000 para determinados colaboradores. Entonces, para los generales participantes se exigió el tope de 400 salarios mínimos. Hay que ver lo que acabo de decirle, qué salario mínimo que se va a tomar en cuenta. Si estamos hablando de 400 salarios, haremos los cálculos luego de que el primer tribunal colegiado se pronuncie y diga la sentencia y las multas que establece, para entonces nosotros saber a qué cantidad de dinero nos estamos refiriendo y qué multas ellos deben pagar. Pero también hay una situación que se agrava. Se está hablando del decomiso de bienes. Según el Ministerio Público, hay una serie de bienes, de inmuebles, que ellos tampoco pudieron justificar su propiedad, la procedencia, el trasiego, la ruta, la hoja de ruta de cómo esto fue obtenido de manera lícita. El Ministerio Público también está solicitando el decomiso de esos bienes a través también, a lo cual se adhirió a ese pedimento el cuerpo de abogados que persigue la recuperación de los bienes sustraídos al Estado. Y se está hablando de muchos bienes muebles e inmuebles. Dice aquí, inmuebles de lujo, terrenos. Los vehículos son bienes muebles. Ahí hubo un fallo, hay que tener cuidado con eso. Cuentas bancarias incautadas en los allanamientos. Disolución corporativa, todas esas compañías de carpeta que no se pudieron justificar, que fueron utilizadas como fachada, según el Ministerio Público, también están solicitando que sean disueltas, porque realmente no están conformadas como establecen las normas de la República Dominicana, una fachada para seguir entonces desfalcando al Estado de República Dominicana. Entonces, con relación a lo que es la indemnización por daños y perjuicios, porque esto se obtiene a través de querellas, usted debe constituirse en un actor civil cuando usted persigue una reparación de daños y perjuicios. Ahí es que viene la indemnización. Se dice que los representantes legales del Estado Dominicano, constituidos a través del equipo de recuperación de patrimonio público, RPP, solicitaron una condena solidaria civil en materia de reparación. ¿Y cuál es el monto exigido? Dios mío, esto da hasta escalofrío. Si todos esos pedimentos son acogidos, a que hay gente que va a estar mal parado, que ellos van a tener la oportunidad de recurrir esa sentencia, pero mientras tanto, usted es un condenado, aún estando en libertad. El monto exigido, el pago exacto, estamos hablando de 20.974 millones de pesos. Por eso es que le dije que en sentido general estamos hablando casi de 21,000 millones de pesos dominicanos. Aquí esto tiene una justificación legal que más tarde nos vamos a enterar. Pues entonces hoy es el día de, para esos casos que fueron funcionados, el caso de los generales que estuvieron al frente de los cuerpos especializados de seguridad presidencial, el de seguridad turística, el de la seguridad del Palacio Presidencial, CONANI, entre otros. Hoy nos vamos a enterar qué va a dictar como condena y la imposición de multas e incautación de bienes, disolución de compañía en base a todo lo que es el pedimento del Ministerio Público, la calificación jurídica que va a admitir, que admitió el tribunal, y esa cátedra hay que sentarse a verla para uno entonces tener argumentos para poder hacer o producir otro contenido, porque nosotros nos estamos adelantando para que ustedes tengan conocimiento de que hoy, a partir de las 3 de la tarde, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional tiene previsto dictar
la sentencia con relación a los imputados del caso de los generales, encabezado por el mayor general Adam Benoni Cáceres Silvestre del Ejército de la República Dominicana y con partes. Ya veremos si correrá con esa posición que fijó el general Cáceres Silvestre cuando le tocó agotar su turno. Con la palabra le digo, yo soy inocente, a mí no me han podido demostrar que he incurrido en corrupción. De todo lo que se me acusa, todo eso no es cierto. Vamos a ver entonces, y dependiendo de lo que pase, ratificamos antes de concluir que esa sentencia será recurrida. La van a recurrir tanto los imputados que entiendan que son perjudicados con los resultados por ese primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, y también el Ministerio Público la va a recurrir porque todo lo que ellos solicitaron en sus conclusiones no les será acogido. En base a los rechazados, y como siempre, no nos extraña cuando Wilson Camacho y Mirna Ortiz se expresen respondiendo esas preguntas, que digan, ha habido una errónea aplicación de la ley, una errónea interpretación de la norma penal en la República Dominicana, una interpretación errónea del Código Penal para aplicar las condenas. Eso no nos extraña, porque eso es un discurso que ellos tienen preparado para cuando no son complacidos en base a sus conclusiones, en base a sus peticiones, porque el Ministerio Público se le olvida que ellos son representantes de la sociedad a cargo, a descargo, son únicos e indivisibles y se pronuncian a través de dictamen. La parte del descargo ellos se lo dejan a la barra de la defensa técnica y material, y ellos solamente mantienen a cargo. Y eso es un flaco servicio de parte del Ministerio Público de nuestro país, porque entonces no está jugando el rol como realmente le corresponde. Yo he visto aquí procuradores pedir disculpas a imputados que han mantenido, por ejemplo, un caso que yo tuve. Me voy a reservar el nombre de ese procurador fiscal. Todas las artimañas que me utilizaron. Querían descartarme diciéndole al imputado que yo era un abogado malo. Y cuando pudimos establecer, recopilar las informaciones de que realmente él no había cometido ese homicidio, que yo lo ataqué de nuevo, que solicité entonces la apelación de la medida de coerción porque el hombre estaba preso en la Victoria, la vía Victoria, la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Entonces, cuando fuimos a la audiencia, tuvo que comparecer el fiscal a la Corte de Apelación ahí en la provincia de Santo Domingo. Y allá ese fiscal le dijo al imputado, discúlpeme. Y a mí se quedó mirándome así, bajó la cabeza. Eso sucede aquí, en el sistema de justicia. Hay mafias, hay estructuras mafiosas, delincuenciales, que te fabrican un caso. A un sobrino mío le dijeron, te me salvaste porque no llegó aquí un querellante. Un fiscal en su cara. Te me salvaste porque no localicé un querellante. Hice todos los esfuerzos necesarios. Y tú faltaste aquí a venir a la presentación periódica y tuvo que venir el secretario. No, nunca faltó. Al contrario, era la primera persona que venía aquí. O sea, él por un problema que tuvo con un pariente que nosotros tenemos, que es procurador fiscal también, quiso tener saña con mi sobrino y le quiso fabricar un caso. Cuando ya cumplen la medida de coerción, que no hay forma, que se le agotó el plazo, que extingue la acción penal, le dice a mi sobrino, te me salvaste. No apareció un creyente. Digo, porque no iba a aparecer creyente, son unos delincuentes. Fíjate hasta dónde llega la componente, son datos que nosotros tenemos y no estamos haciendo imputaciones, estamos aquí analizando y diciendo cosas que pasan en el podrido sistema de justicia de la República Dominicana. Pero Dios estuvo ahí, vigente, presente, batallando, y no se le pudo presentar acusación a ese sobrino mío. Hubo que presentar que el archivo definitivo del caso por falta de interés.
Esas son cosas que suceden aquí en el Ministerio Público. ¿Quieren datos? Ustedes me avisan, me llaman, que yo voy y se los suministro, los datos, para que ustedes sepan de qué procurador fiscal estamos hablando. ¿De quiénes? Son dos casos. Y nosotros tenemos esas informaciones para cuidarnos. Si algún día después nos quieren hacer un lío, eso está. Y lo tenemos. Entonces son cosas. Entonces, ¿qué ustedes me van a decir a mí? Esos son evidencias de cómo se maneja un alto porcentaje del Ministerio Público de la República Dominicana y que tienen una componenda con miembros de la Policía Nacional y con otros miembros que trabajan. Se han realizado una serie de denuncias con relación a eso, pero nosotros tenemos dos casos ahí que lo podemos justificar. Qué mal gusto para nosotros fue vivir esas dos malas experiencias. Son buenas porque pudimos identificar de esas debilidades que posee el sistema de justicia y de seguridad en la República Dominicana. Distinguida audiencia, siempre hay tiempo para más. Sin embargo, esta entrega ha llegado a su final. Como de costumbre, con ustedes, William Reyes. Hasta la próxima.